Hola comunidad de Bajo el Manto de mi Viudez, bienvenidos nuevamente a este su espacio, a este su canal de YouTube, recordándoles que Bajo el Manto de mi Viudez ha sido diseñado y creado con el único objetivo, y es entrelazar todas nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestro recorrido con nuestras historias de vida en la viudez. Historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Bueno, y en este video quiero continuar con el tema de la espiritualidad. En el video que yo les pasé el viernes, ya va a ser, creo que fue 15 días, el último video que yo pasé, porque el de ahora 8 días, el lunes, fue de Horacio. Yo les hablaba de tener mucho cuidado con la falsa espiritualidad, las falsas creencias, y hoy pues quiero retomar este mismo tema de la espiritualidad, pero enfocado en una buena espiritualidad nos permite vivir una vida más sana en el proceso de duelo, como también en nuestro camino de la viudez. Lo repito, una buena espiritualidad nos permite vivir una vida más sana en nuestro recorrido de duelo, en nuestro camino de la viudez. Bueno, ¿qué significa una buena espiritualidad? Miren, yo les había hablado en el video pasado acerca de pues tener cuidado con esas falsas espiritualidades pues que se nos presentan cuando estamos obviamente con más tristeza en nuestro corazón, cuando estamos iniciando esos primeros pasitos del duelo, para los que están empezando sus primeros caminitos del duelo, que han perdido muy reciente a su pareja, en nuestro caso especial que es la viudez. Desde acá reciban de nuestra parte, de parte de Horacio, de parte de Guillermo y de parte de la comunidad, como también de mi parte, nuestro abrazo, nuestras más sinceras condolencias. Estamos con ustedes y cuentan con todo nuestro apoyo y nuestras oraciones para que pues puedan encontrar, como también nosotros hemos venido encontrando, esa paz en nuestro corazón al caminar en un duelo que es muy difícil, pero que de alguna u otra manera se va saliendo también de él. Entonces yo les hablaba en ese video pasado acerca de tener mucho cuidado con esas nueva ola de la espiritualidad. Es decir, no caer de pronto en sectas, como les comenté en ese video, no caer de pronto por nuestra tristeza, de pronto en mercaderes de la fe. Yo les explicaba en ese video a qué me refería exactamente de esos mercaderes de fe. Esas personas que sin tener un don muy marcado, pues muchas veces abusaban de nuestra confianza al ellos, pues obviamente con un libreto un poco marcado, pues decirnos que ellos hablaban o hablan con las personas que ya trascendieron de este plano terrenal. También les decía en ese video, pues que como hay personas que obviamente sí son mercaderes de fe, pues también hay otras personas que sí realmente tienen ese don muy marcado, nacieron con ese don, son excelentes canalizadores y pues obviamente es ese tipo de personas por las cuales uno quizás o más bien pues puede fiarse de las mismas. En este video quiero hablarles de la buena espiritualidad. Yo estuve leyendo muchos comentarios que ustedes dejaron en ese video pasado, donde muchos y muchas, donde pues obviamente me exponían acerca de sus creencias muy férreas, muy marcadas en nuestro Padre Creador, que es Dios. La mayoría de las personas que me escribieron, muchísimas gracias por esos comentarios tan positivos y por tan, también tan acertados acerca de ese tema que les expuse en ese video pasado, pues la mayoría llegaban a un punto final, una conclusión final que era la creencia en nuestro Padre Dios. Como saben, yo no tengo ningún inconveniente y en este canal no hacemos exclusión de las diferentes creencias, las diferentes religiones. Yo pienso que
cualquiera que sea su creencia, nuestra creencia es muy respetada, como se respeta lógicamente y son las políticas de este canal. Aquí no juzgamos a nadie porque tenga creencias totalmente diferentes a la religión, pues que obviamente en su mayoría, por lo que he podido observar, pues tenemos como nuestra vida, como nuestra guía espiritual, que es nuestro Padre Dios. Cuando yo hablo de una buena espiritualidad, pues precisamente es esa, es encomendar nuestra tristeza, encomendar nuestro dolor, pues a esa creencia o más bien a ese ser espiritual que nos acompaña siempre. Si somos católicos, como es mi caso particular, pues nuestra férrea creencia en nuestro Padre Dios. Si ustedes profesan otra religión, pues es en ese ser supremo que ustedes lógicamente tengan encomendado esa espiritualidad. Pero ¿qué es lo más importante? Buscar luz. El dolor se acompaña de depresiones, de pensamientos muy negativos, y los que quizás no hayan pasado por eso en sus duelos, pues yo digo son muy bendecidos, y hay personas que realmente tienen tan claro, yo lo tengo en este momento porque pues yo ya he pasado, como les he contado en muchos de estos videos, pues yo ya he pasado por muchos duelos que pues me han tenido que aterrizar mucho a una realidad que es la más tangible y que es la realidad que todos sabemos que en algún punto dado de nuestra vida pues es trascender de este plano terrenal, ¿cierto? Pero hay personas que tienen una espiritualidad tan marcada pues que van comprendiendo mucho más fácil este tema o esta realidad que acompaña al ser humano, que es la muerte. Y yo digo, son bendecidos porque no es que no sientan dolor, lógico que esas personas, y si usted que me está viendo en este video, pues tiene ese caso que ha encontrado mucho más fácil el camino hacia la sanación de su duelo, eh, y ha aceptado mucho más fácil la pérdida de su ser querido, en este caso particular que es su pareja, nuestras parejas, pues yo digo bendiciones. Pero no todos tenemos ese grado de espiritualidad al inicio de nuestros primeros pasitos del duelo. ¿Cómo se adquiere esta espiritualidad o cómo uno va buscando esa luz en el duelo? Buscando precisamente esa sanación a esa herida tan grande que deja la ausencia de nuestro ser querido, en este caso nuestra pareja, con su partida de este plano terrenal. Entonces, miren, yo les comenté en ese video pasado que yo llegué, digámoslo, de una manera casual. Antes, pues sí, yo era muy creyente en Dios, pero no era muy practicante. Es decir, es como cuando uno dice, no, yo creo mucho en Papito Dios, pero yo no es que vaya a misa cada 8 días, pero yo creo mucho en Dios. Y no es que yo esté toda hora pegada al Santo Rosario, pero yo creo en Dios. Cada cual vive su fe como lo sienta su corazón. Yo llegué a esa parte de espiritualidad, mi duelo, estaba muy reciente mi esposo de haber fallecido, de haber partido de este plano terrenal. Y fue porque mi hermana es psicóloga, ya les había comentado, pero mi hermana y su esposo viven muy pegaditos también de esa parte espiritualidad y ya son líderes en la Iglesia Católica de un grupo de oración muy importante, muy bonito, que es Emaús. Entonces, mi hermana siempre me aconsejó mucho buscar esa parte espiritualidad y acompañar ese dolor encomendándome a mi Padre Dios. Pues yo al principio no le hacía como mucho caso porque claro, yo estaba en la etapa de la negación, pero también estaba pasando a la etapa del enojo, a la etapa de la ira, a la etapa de estar cuestionando mucho a Dios,
por lo que estaba pasándome. Y yo les he comentado en otros videos pasados, para los que no lo han visto, donde hablo de la etapa de la ira, que son los primeros videos del canal, pues que yo, la verdad, discutía mucho con Dios. Estaba en la etapa de la ira, estaba en la etapa de esa etapa cuando uno está muy enojado con Dios, porque uno dice, es que habiendo tantos millones de habitantes en este planeta, y usted me quita lo que yo lógicamente amo, quiero, que ha sido y fue y será por siempre mi equilibrio de vida, mi alma gemela, mi gran amor. Entonces yo discutía mucho con Dios, mucho. O sea, era un enojo perpetuo, no perpetuo porque ya se acabó, la verdad. Pero yo a Diosito le decía, ay, mire por otro lado, usted no se cansa de quitarme personas especiales en mi vida. ¿Hasta cuándo? Yo creo que ya es justo y necesario que usted me deje tranquilita. Entonces, la verdad, yo discutía mucho con Papito Dios. Estaba lógicamente en la etapa de la ira. Por eso yo les digo, las etapas del duelo usted las puede vivir. Lo más importante es vivirlas, pero tiene su orden, son 7 etapas. Entonces, cuando se está en la etapa del enojo y de la ira, lógicamente, uno pelea con Dios. En el caso de nosotros que somos creyentes en Papito Dios. En el caso de ustedes que tienen otra creencia, otra religión, pues en su ser espiritual. Entonces, yo a mi hermana no le hacía caso y yo le decía, no, qué va, yo estoy muy brava con él. Es que él, ¿por qué no mira para otro lado? O yo, ¿qué cadenas generacionales estoy pagando? Porque es que todo como que me cae a mí, ¿cierto? Y eso es un tema del cual yo les quiero hablar más adelante, porque ustedes saben pues que yo estoy ahorita como muy pegadita con los Caballeros de la Virgen María, que es otro grupo, es otra comunidad, que de hecho ahí les muestro, ya me consagré. Hace poquito me llegó mi consagración a la Virgencita de los Caballeros de la Virgen María, la Virgencita de Fátima. Pero pues yo en esa época, la verdad, quería escuchar de todo menos de Dios. Entonces, casualmente, mi esposo era una persona que, pues, a él le gustaba mucho verme con el cabello largo, cada que salía de... y no les estoy cambiando el tema, pero les estoy contando más o menos por qué yo llegué a una buena espiritualidad. Entonces, él cada que se venía de permiso de su licencia militar, él siempre iba muy pendiente de mi cabello, pero él tenía como una, no sé, era una fijación, a él le gustaba mucho verme rubia, o sea, rubia, platinada y oxigenada. Él decía que entre más rubia como que me veía mejor, pero que con el cabello muy oscuro me veía muy viejita. Y yo la verdad también le hacía caso, y a mí me gustaba, no porque él me lo impusiera, sino porque pues también por la parte de las cámaras, cuando trabajaba con televisión, entonces él tenía una fijación en ello y cada que se iba yo me acuerdo que cogía una regla y me decía, te dejo el cabello en tal lado, no se lo vaya a cortar, y si se va a cortar, solo las punticas y 1 centímetro. Resulta que cuando mi esposo falleció, pues... A ver, díganme si no es mentira las señoras. Este va para ustedes, las señoras. Uno lo que menos quiere es arreglarse. O sea, ya si estamos trabajando, como fue mi caso, pues obviamente sí, la parte, eh, la presentación personal, pues obviamente es muy importante en todos los aspectos. Pero pues lo que uno menos piensa es en eso. Entonces, claro, a mí se me dañó bastante el cabello, lo tenía muy, aquí decimos muy lachito, muy feíto, ya pues como yo no tenía ese aliciente de mi esposo, pues va a estar bonita para él. Entonces sí, yo me acuerdo que lo tenía súper dañadito, muy dañadito. Y mi hermana me recomendó un estilista, un peluquero, aquí le decimos estilista, respetando la profesión, que era muy amigo de ella. Entonces yo casualmente llegué allá donde él
Y nos pusimos a hablar y él sabía lógicamente que yo estaba pasando por un duelo porque fue muy reciente, mi esposo falleció. Y yo le dije a él, mira, necesito que le hagas algo a este cabello porque no siento que esté bien, siento que está feíto. Eran muchas, muy recurrentes, pues yo me hacía mucha decoloración porque en serio era rubia platinada, aquí decimos rubia oxigenada, pelipintada, como le decían a Patricia, los que se pudieron ver Betty la Fea, que creo que sí ha pasado en muchos países, Patricia, entonces a ella le decían la peli pintada, pues yo estaba igual, totalmente peli pintada. Bueno, me veía mal, créame. Entonces, yo me acuerdo que nos pusimos a hablar en ese momento, mientras que él me arreglaba, me hacía las mascarillas, me cortaba un poquito. Bueno, un poquito no porque realmente me cortó bastante, pero quedé bien. Y llegamos a un punto que él me dijo, porque él era cortándome y yo le decía, es que a mi esposo no le gustaba que yo tuviera el cabello tan cortico. Entonces él me decía, y me habló algo muy cierto, y me dijo, mira, tú tienes que ir dejando ir a tu esposo. No sientas culpa porque te estás cortando el cabello y porque te lo estás oscureciendo. Tienes que empezar a vivir ese luto o ese duelo bajo una espiritualidad. ¿Tú en quién crees? Y yo, en Papito Dios. ¿Y tú? Le pregunté. Y me dijo, yo creo mucho en la Virgencita María y lógicamente en nuestro Padre Dios. Me dijo, ¿tú por qué no me acompañas al grupo de oración de María Mediadora? María Mediadora es un grupo de oración muy conocido también aquí en mi ciudad, en Manizales, y es un grupo que solía reunirse, bueno, solía no, continúa a reunirse, pero pues en esa época yo me acuerdo que era una casa en Chipre, que es un barrio muy turístico aquí en Manizales, y las reuniones eran los viernes, me acuerdo tanto, a las 7 de la noche. Con pandemia pues todo cambió, o sea, la verdad. Y pues me dijo, ¿por qué no me acompañas? Yo le dije exactamente lo que le dije a mi hermana. Yo le dije, mira, no te imaginas todas las invitaciones que mi hermana me está haciendo para que haga parte del grupo de Maús. Y yo no he querido acompañarla. Me dijo, mira, te voy a dejar. Me contó su historia de vida, una historia de vida muy difícil. Y me dijo, mira, la única que me ha traído a mí nuevamente por los caminos de Dios o que me ha sanado tantas situaciones adversas en mi vida es María Mediadora. Es el grupo de oración de María Mediadora. Entonces yo le dije, no, pero es que yo no estoy para rezar y yo como tengo rabia con Dios, me decía, es normal. Todos en un punto dado, pues obviamente nos enojamos ¿con quién? Con nuestro Padre Dios. Pero te voy a dejar, me dijo, te voy a dejar la invitación. Me acuerdo que él me arregló el cabello un miércoles y los encuentros más bonitos de María Mediadora son los viernes. Me dijo, yo te voy a esperar aquí en la peluquería para que salgamos juntos para María Mediadora. Yo te voy a llevar. Está en ti si me quieres dejar a mí, lógicamente esperando. Eso va a ser una cita que vamos a tener los dos. Bueno, tuve miércoles, sí, salí bien, bueno, un poquito triste porque de tener el cabello como por acá llegando casi a la cintura, yo salí con el cabello acá y un poquito más oscuro. Obviamente para mí fue más triste aún, pero yo decía, ahorita mi esposo debe estar enojado porque él era obviamente muy cuidador de mi cabello. Yo sé que muchos hombres hacen eso y no por machismo, sino porque les gusta que su esposa o su novia o su pareja pues tengan su cabello largo. Bueno, para mí fue un choque total mirarme al espejo, me veía muy rara, pero no me veía mal. Pero sentí que al caer también ese cabello pues tenía que oxigenarme un poco y empezar a ir caminando en aceptación con mi duelo, llegando lógicamente a la adaptación, que es la última etapa del duelo. Les cuento que yo lo pensé bastante. Yo dije, bueno, mi hermana me está invitando para pero a mí me está como dando ganas de irme para este otro, que fue para donde María Mediadora.
Acepté la invitación, lógicamente a la peluquería donde me estaba esperando él. Fuimos a la casa de oración de María Mediadora, donde se reunía el grupo de oración. Yo recuerdo que era mucha, mucha, mucha gente y era una casa no tan grande, pero me acuerdo que hubo gente que se quedó inclusive afuera y yo vi gente llorando y fue al principio un choque muy grande para mí, a pesar de que yo, pues sí, en mi adolescencia, en mi niñez, pues yo pertenecía que a las juventudes marianas, que al coro de la iglesia, porque yo canto, entonces, que al coro, pero no sentí como lo mismo en ese momento de lo que yo vivía cuando lógicamente era un poco más acercada a la iglesia. Yo en María Mediadora sentí como cuando uno le dicen, o como cuando uno hace la confirmación que uno le dicen, le va a llegar el Espíritu Santo y usted va a sentir mucha calor en la cabeza. Pues yo no recuerdo haber sentido tanta calor en la cabeza o tanto calor, ¿sí? Yo en María Mediadora, ese día de oración en específico, yo sentí un calorcito cuando empezaron a cantar, porque es una orquesta, son jóvenes, es muy bonito. O sea, yo tenía otra idea, era de un viejito rezando el rosario, y yo vi fue jóvenes y gente de mi edad. Pues en esa época yo tenía 32 años cuando enviudé. Hagan la cuenta cuánto tengo. Sí, tengo eso. Y fue tan bonito y llegó un punto en que yo no sé, yo los caminos de Dios, y Dios a uno lo llama. Papito Dios a uno como que le da el momento específico para que usted llegue a Él. Ese día me acuerdo que el predicador, que es William tiene una historia muy bonita, que es el predicador del grupo de oración, nos habló del perdón y habló de perdonar. Y de perdonar, recuerdo tanto a esos que nos han hecho tanto, tanto, tanto daño. Y yo llegué a María Mediadora con mucha rabia y mucho enojo por las personas que asesinaron a mi esposo, que es las FARC, la guerrilla de las FARC. Y a mí esa prédica me llegó al corazón y yo lloré bastante. Yo recuerdo que yo ese día lloré y lloré. Yo salí con los ojos encapotados. Me acuerdo que empezamos el grupo empezó a las 7 de la noche, se acabó como a las 9 y yo salí de allá de María Mediadora a la 1 de la mañana, porque me acuerdo tanto que el predicador William, él es una persona casada, no es sacerdote, pero sí está el padre Cristian. Yo me acuerdo que ellos me vieron tan mal que le preguntaron a mi amigo, él ya era muy conocido en el grupo de oración, que quién era yo. Entonces él les comentó mi situación, les dijo, ya lleva, no creo que ni el mes de haber enviudado, les contó mi situación y ellos me abrigaron. Y fue tan lindo empezar ese camino de espiritualidad con Papito Dios. Yo desde ahí empecé a caminar con Él, con mi Papito Dios. Empecé a reconocer que yo necesitaba llenar tanta dolor y tanta tristeza con una espiritualidad. Porque cuando uno está en caminos de espiritualidad, de luz, y ya saben, independientemente cuál sea su creencia, cuál sea su religión, cuál sea ese ser supremo en el que ustedes crean, es tener luz en el corazón. Entonces, desde ahí yo empecé a caminar con Dios, a incluirlo en mi vida. Y Él, créanme que me ha ayudado muchísimo en estos años que yo llevo caminando en soledad y en viudez. Me ha ayudado a ir dirigiendo este timón del barco. Porque es que miren, de verdad, ser viudo o ser viuda no es fácil. Todos los días llega un problema diferente.
Para los que no tienen estos problemas de tipo económico, problemas de pronto en la crianza con nuestros hijos, situaciones con las cuales uno lógicamente contaba con su pareja, con nuestra pareja para poder resolver, pues ahora es uno solito. Entonces, pero cuando uno está en caminos de Dios, créame que uno encuentra soluciones o caminos de espiritualidad. Y he continuado bajo esos caminos de espiritualidad. Ahora estoy con los Caballeros de la Virgen María. Continúo también, obviamente, ya no tan seguido con María Mediadora, porque pues antes y después de la pandemia, pues ya era todo virtual. Entonces, pero se me presentó Caballeros de la Virgen María. Ahorita, si Dios quiere, para noviembre, finalizando noviembre, voy a hacer el retiro de Maús. Para los que conocen el grupo de Maús, también es muy bonito. Mi hermana lleva invitándome, ay Dios, muchos años. Y yo le decía, ella es líder de Maús aquí en Manizales. Y yo le decía a ella, no, hasta que Dios me diga a mí que haga el retiro, yo lo voy a hacer. Mi hermana me decía, yo se lo regalo, vaya usted la única en la familia que no lo ha hecho. Pues bueno, Dios llegó a mi corazón y me dijo, ya es hora de que usted haga el retiro. Entonces ya me inscribí para noviembre. Pero eso es la espiritualidad. Miren, la espiritualidad no es que usted tenga que volverse el más rezandero de este mundo, camandulero, como decimos en el argot católico. No, es involucrar esa luz en su corazón. Cuando uno tiene esa espiritualidad, cualquiera que sea su creencia, vuelvo y repito, se aleja muchísimo de malos pensamientos. Yo he escuchado o he leído mucho en sus comentarios y también lo he tenido que escuchar cuando tengo la oportunidad de apoyar en las conferencias de los grupos de viudez y de duelo. Es que yo he querido morirme. Y yo digo, yo también. A mí a veces se me ha pasado por la mente. Eh, y si yo no estuviera en este plano terrenal, yo no tendría tantos problemas. Y yo estaría con mi esposo. Pero después como que me llega esa lucecita y ese calorcito, mire ese calorcito que yo digo que es Papito Dios mandándome el Espíritu Santo y el angelito de la guarda. Y yo como que reacciono y digo, un momentico, ¿y qué? ¿Y quién sigue liderando el timón del barco? ¿Con quién queda mi hija? ¿Y dónde están todos los planes y proyectos que yo junté con mi esposo? Los voy a dejar en la mitad del camino. Tengo que cumplirlos también por él. Pero porque precisamente eso es la espiritualidad. Es la luz que usted se blinda, con esa luz usted se blinda de malos pensamientos en el duelo, de malos pensamientos en el camino de la viudez. Una buena espiritualidad tampoco indica que no pueda usted tener de pronto, como les hablaba yo la semana pasada en el otro video, no, es que yo creo en el yoga. Muy bien, el yoga. Yo también practiqué en un tiempo yoga, sino que es que no, no fue buena para las posturas y no soy muy, como como cuando uno dice, no, es que yo voy todos los días, como cuando uno va al gimnasio, no soy muy juiciosa en la práctica, pero si usted cree en que eso le va a ayudar y usted se siente tranquila y usted siente paz espiritual, hágalo. Si usted cree que una práctica que se me olvidó a mí en ese video es el Feng Shui, entonces que si usted cree en eso, créalo, pero no se vuelva, o sea, es que una cosa es uno ser creyente, adaptar esa espiritualidad a su propia vida y otra cosa es el fanatismo. Cuando uno cae en el fanatismo, y me refiero mucho más en esta nueva onda de la espiritualidad, pues es ahí cuando se cae falsamente en creencias que de pronto no son muy asertivas. Entonces, simplemente es adaptar una buena espiritualidad en su vida. Si usted cree en Dios,
pues no se vuelva, o sea, no es llegar al fanatismo, porque cuando tú te vuelves fanático de algo, ahí empiezas a fallar, ahí empiezas a caer en ciertas, ¿qué digo yo? Falsas creencias. No, te puedes acompañar con tu espiritualidad, puedes ir caminando de la manito de Papito Dios para los que tenemos la religión católica y otras religiones que ustedes profesan, pueden ir acompañados con su ser supremo, con su ser espiritual, perfecto. No caer ya al otro extremo del fanatismo, ojo con eso. Pero sí es muy importante tener una buena espiritualidad para permitirse una vida sana, un duelo más tranquilo, un duelo más como enmarcado en esa promesa que nos hizo nuestro Padre Dios, que todos en algún punto nos vamos a volver a reunir con nuestros seres amados. Cuando uno está en los caminos de Dios, en la luz, ya saben, yo hablo de Dios porque yo soy católica, pero no quiero ofender aquí a nadie con su creencia, con su religión. Pero créanme que cuando uno está en los caminos de Dios, uno encuentra, miren, se cierran muchas puertas, sí, pero se le abren a uno ventanas muy grandes. Y créanme que de alguna u otra manera, yo cuando lógicamente fui entregando mi dolor y mi duelo a mi Padre Dios, a mi Virgencita María, a ir caminando en esa espiritualidad junto con ellos, de su manito, yo tuve y he tenido, no tanto ahora, pero sí mucho más al inicio del duelo, al inicio de cuando mi esposo recién falleció. Yo tuve muchos encuentros con mi esposo, créanme, y no solo en sueños, no solo en sueños. A mí mi Padre Dios me permitió ver a mi esposo, inclusive me pude despedir bien con mi esposo. Porque acuérdense que cuando son muertes violentas, de las cuales, y no es que uno esté preparado para la muerte, o sea, ya saben, así su ser querido hubiese tenido una enfermedad terminal, que usted se hubiese ido preparando con que ese suceso iba a pasar, pues lógicamente el dolor es igual, créanme. Pero cuando son muertes así, que usted obviamente, o sea, como fue la de mi esposo, que fue lógicamente muerte así, asesinado, en un accidente, pues uno no se despide de su ser querido. Lógico que no. Yo tuve la oportunidad de tener esa despedida con mi esposo. Y no sé si fue un sueño, porque yo sé que no fue un sueño, créanme. Pero a mi papito Dios me permitió tener ese encuentro con mi esposo. Esa luz para yo lograr continuar y mi esposo seguir continuando hacia el encuentro con mi Padre Dios. Entonces, mi mayor consejo para ustedes que, como les digo, están empezando sus procesitos de duelo, que son muy difíciles, al inicio es muy duro, créanme que uno al inicio lo menos que quiere saber es de Dios, de que a uno le digan, son designios de Dios. Créanme que yo discutía con mucha gente, de verdad. Yo sé que ustedes están por ese mismo proceso. Y para los que llevan más tiempito, como yo en mi caso personal, de haber perdido a su pareja, yo les digo, miren, no busquen refugio a ese dolor en el alcohol, en las adicciones, en que es que yo me pongo a escuchar esta canción que era la canción mía con mi pareja, entonces este traguito, este chorrito, como decimos aquí en mi tierra, el chorrito. Y es que esto me calma a mí el dolor. Sí, puede que les calme el dolor, por supuesto que sí. Pero cuando se pasa el traguito, el chorrito, ¿qué queda? Más dolor. Entonces, no busquen esa sanación por intermedio de falsas creencias, no llegar obviamente a sectas, como se los dije en el video pasado, tener mucho cuidado con ello.
de recurrir también, como les digo, a este tipo de, yo digo, curaciones paliativas. Es que en un momentico a mí se me olvida el dolor. Entonces hay personas que yo por eso les decía, no se dejen empastillar, que esas pastillitas, que es que para se me suban el ánimo. Pero es que cuando se calma, cuando se pasa el efecto de la pastillita, ¿qué pasa? Es la misma realidad. Entonces, lo mejor de todo, si ustedes tienen a su mano, si conocen de pronto grupos de oración, los grupos de oración para mí han sido como el doble A. Si no sé si saben qué es doble A, que es Alcohólicos Anónimos. Para mí, los grupos de oración son ellos, ha sido como eso para mí, como el doble A, como, miren, poder exponer uno en un grupo de oración, como también en los grupos de ayuda y de apoyo en el duelo. Ustedes pueden exponer sus tristezas, eh, pueden desahogar su dolor. Hay personas que pasan por mismas situaciones, que van a esos mismos grupos de oración o a esos mismos grupos de apoyo, de duelo. Entonces es una manera muy, yo digo, muy, muy curativa para el alma y también para el corazón y para ir sanando esas heridas que dejan, lógicamente, la pérdida de nuestra pareja. Entonces, si tienen a mano grupos de oración, grupos de apoyo a duelo, asistan, no les dé temor. Pero mucho cuidado con esos cuidados paliativos del dolor, que ya saben y se los vuelvo a repetir, que el chorrito, que el traguito, que una botellita, que es que no, mucho cuidado con eso. Un traguito, sí, pero cuando se está con tanto dolor y si eso lo está curando, pues se ocasiona un dolor más grande porque alejarse de la realidad y más en el duelo no es bueno. El duelo hay que vivirlo, hay que enfrentarlo, hay que afrontarlo y acompañándose de una buena espiritualidad. Cualquiera que sea su creencia, lo más importante es que usted se apoye precisamente de ese ser supremo, de ese ser grande espiritual que hace parte de su vida y de su corazón. Espero les haya quedado muy claro el tema. Como siempre, mire, yo les agradezco enormemente, enormemente su atención, su colaboración, al poner un me gusta cada vez que subimos un video, Horacio, Guillermo y yo. Eso nos ayuda bastante, nos incentiva a seguir con este canal, porque nos da a entender, nos dan a entender que de alguna u otra manera nuestros videos, nuestras experiencias de vida en la viudez, pues les han servido mucho o poco a todos ustedes que nos acompañan cada vez que subimos nuestros videos. Si les gustó en este caso particular el video, por favor, yo los invito nuevamente un me gusta, un dedito arriba, suscribirse a este canal. Es muy importante que se suscriban. ¿Por qué? Porque así nos ayudan a crecer con los algoritmos de búsqueda de YouTube. También suscribirse a mis redes sociales, Facebook, Instagram. Ya estamos moviendo el TikTok, por favor, vayan al TikTok. Son capsulitas muy pequeñitas, pero ahí voy poquito a poquito sacando videitos en el TikTok. Ya llevo 3 videitos subiditos. También suscribirse, más bien, si tienen alguna sugerencia, si quieren que hablemos de un tema en específico en este canal, para Guillermo, para Horacio y para mí, por favor, a este correo electrónico que está apareciendo en pantalla. Sin más entonces, les agradezco su amable atención y compañía. Nos volveremos a encontrar con mi próximo video, con el próximo video de Horacio y con el próximo video de Guillermo. Todos reunidos en este canal que sin lugar a dudas, como siempre lo digo, ha sido diseñado y creado con el objetivo de entrelazar nuestras experiencias de vida. En mi caso personal, historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Hasta pronto y muchas gracias por su compañía.